sobre la tragedia humanitaria en Gaza. Silvia, en Londres. Ricardo, las cifras son catastróficas. El último dato que tenemos es que en los últimos 4 días han muerto 45 personas y esto significa que está acelerándose la gravedad de la situación. Piensa tú que en los 3 años que venían, los 2 años y medio que venía de guerra, eran 68 personas las que habían muerto y ahora solo en 4 días han muerto 45. Más, recordemos, esas más de 1.000 personas que han muerto buscando ayuda humanitaria en los centros de distribución. O sea, o mueren porque no comen o mueren porque van a buscar comida. Esa es la situación que se está viviendo allí en Gaza, Ricardo. Estamos en medio de una tragedia humanitaria de incalculables proporciones. Hoy el periódico El Tiempo en su primera página tiene como foto de portada un niño que prácticamente está falleciendo por inanición. Las imágenes han recorrido las tapas de los principales periódicos del mundo haciendo un llamado a la comunidad internacional. En Al-Mawasi está uno de los más importantes delegados de Médicos Sin Fronteras en la Franja de Gaza, Aitor Zabalgo Gescoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Gaza. Gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está hoy la situación en Al-Mawasi, en Yan Yunis y en la Franja de Gaza, señor Zabalgo Gescoa? Bueno, estos 2 días la situación ha mejorado un poquito debido a que las fuerzas israelíes han permitido pasar camiones del Programa Mundial de Alimentos y durante las distribuciones, bueno, no son distribuciones, sino que la gente se abalanza sobre los camiones, las fuerzas israelíes no han intervenido en estos 2 últimos días y por consecuente no ha habido muertos y heridos y la gente ha conseguido recuperar parte de la comida. Aún así, la situación es crítica porque hacen falta muchísimos centenares de camiones para mantener a esta población que lleva de 2 millones, que lleva 2 años prácticamente sin producción alimentaria y sobre todo también para todos estos niños que están apareciendo ahora, que se están muriendo, que son casos con condiciones previas y enfermos niños que estaban ya enfermos que ahora ya no han podido aguantar y después de tanto tiempo se están muriendo. Sí, las imágenes son muy dolorosas. Aitor, yo quisiera preguntarle por la posibilidad de que esta entrada de alimentos sea permanente. Hoy esto ocurre porque hay una decisión del ejército israelí de permitirlo, pero la duda es hasta cuándo podría pasar, hasta cuándo permitirían el paso de esos camiones. ¿Cuál es la información que tienen ustedes en ese punto? Bueno, no la tenemos. Esto pasa día a día. Entonces hay un día en el que permiten la entrada de camiones, otro día el que no, otro en el día en el que los camiones se pasan 48 horas para andar 10 kilómetros y no llegan o resultan asaltados y pasa esto también con el combustible. El combustible es crítico para que funcionen los quirófanos, para que funcionen los ascensores de los hospitales, para que funcionen las incubadoras, para que funcionen también las plantas de agua y la distribución de agua, que es crítica también, porque estamos hablando de comida, pero el agua, si falta 3 días, es un problema también mayor y los niños también son especialmente sensibles a la falta de agua también. Entonces, lo que pasa es que todo el rato las autoridades israelíes sueltan un poco la cuerda para luego volver a atarla y sueltan y vuelven a agarrarla todo el rato y esto es lo que está pasando. Entonces es imprevisible lo que puede pasar. Claro, y eso hace más difícil la situación. Señor Aitor, en estos casos, cuando usted dice se abre un poco la cuerda y dejan pasar algunos alimentos, ¿qué tipo de comida les está llegando allí en la Franja de Gaza? Harina, que es lo que hace el Programa Mundial de Alimentos para intentar aumentar la capacidad, o sea, la cantidad de comida que llega. Hay la organización que ha montado el gobierno estadounidense con el apoyo del ejército israelí, que se llama la Fundación Humanitaria de Gaza, hace distribución en 2 o 3 puntos, en unos lugares en los que ha habido ya 1.000 muertos y 6.000 y pico heridos, 6.500 heridos desde el 27 de mayo. O sea, en 2 meses no ha habido ni un solo día en el que en estas distribuciones no haya habido muertos o heridos. Señora Aitor, la pregunta tiene que ver con la situación política, con la situación militar. ¿Hay alguna esperanza? Es decir, ¿se nota en el ambiente algún tipo de esperanza para solucionar este problema de hambruna?
No, la verdad es que no. Somos muy pesimistas y yo creo que la población en general lo que me transmite, y nuestros compañeros lo que nos transmiten es pesimismo, es un agotamiento, es un cansancio del horror que han estado viviendo durante todo este tiempo y la verdad es que ahora mismo no hay una perspectiva clara de que esto vaya a acabar. Todo el mundo está deseando, aunque sea que haya los 60 días de alto el fuego para poder recuperar mínimamente la vida, pero de mientras, pues el hacinamiento en el que está viviendo la gente, incluyendo nuestros compañeros, que muchos días han venido a trabajar sin comer simplemente porque viviendo en un cambuche no pueden andar acumulando comida y tienen que comprar la comida día a día, y si no la encuentran vienen a trabajar sin comer. Quiero hacerle una pregunta, buenos días, aprovechando su localización en Almaguasi. Ahora con la reciente evacuación de Deir el Balá y de Can Yunis también, la gente estaba siendo empujada a irse a Almaguasi. Ese es un campamento absolutamente improvisado. ¿Cuánta gente tienen ustedes ahí y cómo pueden lidiar con esa avalancha de gente que está llegando? Esa es una pregunta. Y la otra, entiendo que en Deir el Balá quedaba una de las pocas plantas desalinizadoras. ¿Cuál es la condición hoy de poder producir agua potable allí en la zona en que están ustedes? Bueno, esa planta desalinizadora sigue trabajando, lo que pasa que los camiones solo se pueden acercar de uno en uno y luego no pueden distribuir en la zona donde está la planta. Pero ahora sigue trabajando y bueno, está limitada en su producción por el acceso y está limitada en su producción por el combustible que tiene disponible. Ahora mismo en Almaguasi hay entre 400 y 500.000 personas viviendo en tiendas de campaña y en refugios improvisados, y es la otra gran concentración, además de las entre 700 y 800.000 personas que viven en la ciudad de Gaza, que en la ciudad de Gaza sí hay campos, pero la mayoría de la gente está viviendo en edificios que están afectados y entre ruinas. Lo que hemos dicho, el hacinamiento es total y las dificultades para hacer llegar agua y comida son grandes. Sí, Aitor, ¿cuántos niños hoy están en riesgo de morir por inanición en Gaza? Es imposible de calcular. Nosotros en el hospital Nasser, que es el mayor hospital de Gaza, ahora mismo tiene unos 30 y tantos pacientes ingresados, pero es que la mayoría de las camas de intensivos, de cuidados intensivos que tenemos, están ocupadas con niños que tienen trauma. O sea, que han sido o quemados o afectados por una explosión. Entonces, es que el problema también es que los criterios de admisión que tenemos en los centros de salud y en los hospitales no permite ver todo lo que está pasando, porque es que solo llegamos a la gente que llegamos. Y lo otro que quiero preguntarle a usted como médico, como parte de un equipo médico, cuando hay una persona, un niño que está muriendo de hambre, entiendo que hay un procedimiento, una terapia básica para poder sacarlo de esa situación de crisis. ¿Con qué suministros cuentan ustedes para poder enfrentar esta catástrofe alimentaria o los niños que están falleciendo por hambre? Bueno, los que están falleciendo, la mayoría están enfermos, entonces necesitan otro tipo de tratamientos que no están disponibles en la Franja de Gaza. Ahora mismo hay 15.000 personas que necesitan tratamiento fuera de la Franja de Gaza porque no existen o tratamientos o maneras de operarlos acá, y la media de evacuación de pacientes desde la Franja de Gaza por parte de la Organización Mundial de la Salud son alrededor de 30 a 35 pacientes a la semana. Y hay una lista de espera de por lo menos 15.000 personas. Entonces, este es uno de los problemas. Por consecuente, es muy difícil que los niños que están enfermos y que están malnutridos puedan salir de esta. Con respecto a la malnutrición en general, es un problema relativamente fácil de solucionar. Hay una comida terapéutica que se utiliza para recuperar a los niños entre 2 y 3 semanas, y luego comida normal. El problema es que durante 2 años la entrada de nutrientes y de proteínas y de los complementos necesarios para la infancia pues no están entrando. Por consecuente, hay un crecimiento de la malnutrición crónica que hoy es más visible y que a largo plazo va a afectar a los niños en su crecimiento y en su desarrollo. Sí. Aitor, lo que estamos viendo es una hecatombe humanitaria ante la vista de todos, de todo el planeta. Y entonces empiezan a generarse dudas sobre el multilateralismo y sobre la eficacia o no
de Naciones Unidas y de otras entidades, y sé que Médicos Sin Fronteras, a la que usted pertenece, hace un trabajo titánico, loable, muy, muy destacable con lo que tienen. Pero esto que está pasando hoy en Gaza, esto que está pasando hoy específicamente en Khan Yunis, ¿qué reflexión le deja acerca del papel de la comunidad internacional hoy en medio de situaciones como la que están viviendo en Gaza? Bueno, nosotros siempre hemos tenido claro que las hecatombes no se solucionan con médicos ni con ayuda humanitaria, sino con acción política, diplomática, y lo que exigimos a los gobiernos es que tomen cartas en el asunto, presionen al gobierno israelí, presionen a Hamás para que lleguen a un alto el fuego duradero, permanente, y se permita la entrada de ayuda humanitaria en cantidades suficientes y en cantidades adecuadas para la gente de Gaza. Sí, señor Aitor, además de las imágenes de los niños literalmente muriéndose de desnutrición en la Franja de Gaza, las otras imágenes que ve y que sigue el planeta minuto a minuto es como la gente literalmente se está matando por coger un saco de esa harina, de esa poca alimentación que llega. Cuando permiten la entrada de alimentos, ¿cómo se reparten entre la población? Este es el problema, que como llevamos ciento y pico días, casi 4 meses sin entrada de alimentos regular, cuando los camiones del Programa Mundial de Alimentos entran e intentan llegar a los puntos de distribución, son asaltados sistemáticamente, nunca llegan. La gente cada vez se acerca más a los puntos de control del ejército israelí, y entonces el ejército israelí empieza a disparar desde allá. Entonces, el problema... obviamente sobre los camiones os podéis imaginar, o sea, peleas, es terrible el nivel de violencia que hay para conseguir un saco de harina y bueno, no solo pasa con esto, sino también con el agua. Las peleas entre familias y entre gente son diarias para conseguir la alimentación. Son las 9 de la mañana y 17 minutos. Desde la Franja de Gaza, Aitor Zabalgo Gescoa, coordinador de emergencias de Médicos Sin Fronteras en esa zona del mundo, en la Franja de Gaza, está en Al-Mawasi, que es muy seguramente hoy el epicentro de esta tragedia humanitaria de la hambruna que padecen los habitantes de esa zona del mundo. Aitor, gracias por estos minutos y por permitirnos contarles a nuestros oyentes, a quienes nos ven en Blue, lo que está pasando en la Franja de Gaza. Muy amable. Gracias a ustedes por seguir hablando de Gaza. Muchas gracias. Estás escuchando Blue Radio.